Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí con el primer webinar de inteligencia artificial. Ahí estamos intentando transformar la educación a través de la competencia digital. Vale, este es el primero de 6 webinars que vamos a hacer. Vamos a tener 3 esta semana. Este es el primero. Mañana a la misma hora tendremos otro, pasado otro y la semana que viene tenemos otros 3. Ahora os iré comentando un poco de qué van a tratar todos estos webinars y en qué se va a focalizar cada uno. Vale, en primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Aitor Barbosa, soy el director del campus virtual de Grupo AE. Y como os decía, pues en el día de hoy vamos a focalizarnos un poquito en lo que es la competencia digital. Vamos a conocer el marco DICCON-EDU, que es el estándar a nivel europeo que se utiliza pues, para trabajar eso, la competencia digital docente. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es un poco introducir ese marco europeo, ver el primero de sus áreas, que es concretamente el compromiso profesional, y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para poder mejorar esa comunicación pues, a nivel organizativo, con los estudiantes, con demás alumnos y eso. Vale. Entonces, antes de nada, quería dar las gracias sobre todo a HP y a AMD por haber patrocinado estos webinars y poder darnos la posibilidad de compartir con vosotros, pues digamos, todas estas herramientas y todos estos conocimientos sobre inteligencia artificial y competencia digital. Dame un segundito. Escucho voces por ahí. Ah, sí. Vale, y nada, pues como mínimo lo que tenemos que hacer con AMD pues es presentaros uno de los ordenadores que más nos gustan y que yo personalmente lo tengo en casa y que la verdad que me parece un ordenador que es súper bonito, que es potente, que es seguro y que os lo recomiendo a cualquiera de los que estéis por aquí. Como veis, tiene un diseño convertible, se puede utilizar tanto como ordenador como tablet porque es totalmente táctil. Aparte, pues tiene una batería súper amplia que dura un montón de tiempo y además una extensión, digamos, de lo que es el Wi-Fi que tiene un alcance muy largo. Bueno, 32 GB de RAM, 2 teras, procesador de última generación. Así que bueno, un ordenador ahí muy potente que os recomiendo tanto para profesores como para alumnos, porque si vais a utilizar inteligencia artificial, vais a utilizar programas de creación de contenido, de diseño, de edición de vídeo, pues este es un ordenador que os puede encajar perfectamente para vuestro centro. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco los diferentes puntos que vamos a tratar en este webinar. Como os decía, primero vamos a conocer un poco el DICON-EDU y luego centrarnos en cada una de las secciones de esa primera área de competencia digital. Primero veremos la comunicación organizativa y cómo aprovechar herramientas de inteligencia artificial para mejorarla. Luego hablaremos sobre participación, colaboración y coordinación profesional, tanto entre docentes como con directivos y demás integrantes, digamos, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego hablaremos sobre la práctica reflexiva y qué herramientas nos pueden ayudar, pues digamos, a ser conscientes de lo que estamos enseñando, sacar analíticas y mejorar, digamos, ese conocimiento de todo el proceso que llevamos a cabo en las aulas. Y luego ya por último, el cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestro desarrollo profesional, seguir formándonos y aprendiendo tanto sobre inteligencia artificial como sobre cualquier tema que nos interese. Entonces, el DICCON-EDU, ¿en qué se basa? Pues digamos que tiene 6 áreas de competencia. La primera en la que nos vamos a enfocar hoy es la de compromiso profesional. Sería, digamos, el primer objetivo de este marco del DICCON-EDU. El segundo objetivo que propone para formar a los docentes es el aprender a crear contenidos digitales, a saber cómo compartirlos, a saber cómo utilizar las licencias para, bueno, pues para compartirlo de forma eficiente, evitando el copyright y demás. La tercera competencia es la de enseñanza-aprendizaje, es decir, el cómo vamos a aprovechar las herramientas digitales para mejorar ese proceso. Luego, el siguiente punto que hace hincapié el DICCON-EDU es la evaluación y la retroalimentación en el aula. Después ya pasaríamos a cómo utilizar la tecnología para empoderar a los estudiantes y por último, una vez que ya tenemos dominados todos estos apartados, el cómo lo utilizaríamos para desarrollar la competencia digital de los estudiantes. Entonces, ¿en qué van a consistir estos webinars? Como os decía, pues hoy vamos a hacer hincapié en esta primera competencia, en esta primera área competencial, que es el compromiso profesional. El webinar de mañana se va a enfocar en contenidos digitales, en cómo aprovechar la inteligencia artificial para esa creación de contenido. El tercero en enseñanza-aprendizaje. Y ya la semana que viene hablaremos de cómo aprovechar la inteligencia artificial para la evaluación y retroalimentación
de nuestros alumnos, el cómo empoderarlos y el último webinar que será sobre el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Vale, entonces este es el marco, digamos, el esquema que nos encontramos cuando entramos en el DIC con Edu y como veis, estamos dentro de cada una de esas áreas, vemos diferentes secciones que como os decía, hoy nos vamos a focalizar en esas. No solo vamos a hablar en general de compromiso profesional, sino que vamos a ver herramientas, pues, ¿para qué? Para mejorar la comunicación organizativa, la colaboración profesional, la práctica reflexiva y el desarrollo profesional continuo. Luego, por otro lado, tenemos también pues las otras áreas, pues cada una con sus secciones, que como os decía, en los siguientes webinars, en cada uno de ellos, iremos viendo diferentes herramientas para ir trabajando cada una de estas secciones. Entonces, el DIC con Edu tiene estas 6 áreas y como podéis ver en la parte superior, pues están organizadas por competencias profesionales, competencias pedagógicas y competencias de los estudiantes. Entonces, poco a poco en cada webinar vamos a ir viendo cada una de ellas. Además, el DIC con Edu, además de tener estas áreas, digamos, competenciales de contenido, pues también tiene como un modelo de progresión. Es decir, que la competencia digital de un docente comienza, pues digamos, siendo en el nivel A1 o siendo como un novato, una persona que se quiere introducir a la tecnología y conocer pues, sus usos en el aula e ir avanzando por los diferentes niveles, como los míticos niveles de inglés que van desde el A1 hasta el C2, pues lo mismo ocurre con el DIC con Edu, solo que a nivel de competencia digital, pasando desde ese nivel novato a nivel explorador, donde ya vamos, digamos, trasteando con las diferentes herramientas y conociéndolas, y ya los niveles B1 y B2, que ya es el hecho de estar integrando estas herramientas en el aula e incluso llegar a conocer las potencialidades de cada una de esas herramientas para escoger la que más nos conviene en cada momento determinado, dependiendo de los objetivos que tengamos. Por otro lado, estaría ya el nivel C1, C2, que ya es el punto de el ser un líder en el centro educativo, el, digamos, recomendar las herramientas a otros docentes, recomendarlas, cómo utilizarlas de manera pedagógica en el aula de forma efectiva, ¿no? Para conseguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues digamos, lo mejor posible. Y ya por último estaría el nivel de innovación, el C2, ¿no? Que ya no es solo el utilizar de forma efectiva las herramientas y, digamos, contagiar a tu centro con ese uso de herramientas, sino que ya es el hecho de ver prácticas innovadoras que ya pueden existir por ahí con el uso de esas herramientas y ir un poquito más allá. El conocer cómo se utilizan y decir, oye, pues yo creo que lo podría utilizar de esta manera porque mejora, pues o la comunicación, como decíamos, o puedo crear mejores contenidos de lo que podemos hacer con una herramienta, pues utilizando varias a la vez, pues digamos que en eso se basa el DIC con Edu. Áreas de competenciales y niveles de progresión. Entonces, hoy vamos a empezar con el área 1, el compromiso profesional. Primero hablamos de comunicación organizativa, luego pasamos a participación, colaboración y coordinación profesional, luego práctica reflexiva y por último el desarrollo profesional digital continuo. Entonces, ¿en qué consiste la comunicación organizativa? Pues digamos que es esa sección del compromiso profesional de cualquier docente en un centro educativo que implica el desarrollar y mejorar la colaboración y la comunicación tanto con estudiantes como con familias, con diferentes miembros del propio centro educativo. Entonces, vamos a ver qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar para mejorar esta comunicación en el centro, ¿no? Pues una de ellas puede ser copy.ai, ¿vale? Es una herramienta que nos sirve para hacer nuestras comunicaciones mucho más eficaces, es decir, ser mucho más productivos a la hora de crearlas y transmitir de igual manera que lo estábamos haciendo antes, pues digamos, cualquier novedad, cualquier contenido que queramos pues que conozcan las familias o el resto de personas del centro. Por ejemplo, dentro de esta herramienta lo que tiene es una gran cantidad de prompts, es decir, de frases predefinidas que nosotros podemos introducir en la propia herramienta. ¿Para qué? Pues digamos, fijaos ahí, para generar correos electrónicos, es decir, queremos mandar un correo electrónico sobre algo al director o a otro profesor, a un alumno o a familias directamente. Pues digamos que simplemente introduciendo un texto nos genera un correo relacionado con lo que nosotros queremos. Obviamente hay que tener en cuenta que todas estas herramientas de inteligencia artificial no son pura magia, simplemente nos aumenta la productividad, es decir, nos ayuda muchísimo
a la hora de llevar a cabo cualquiera de estas tareas que podemos ver aquí, pero no es algo definitivo, es decir, es algo que nos deja, digamos, un esquema de correo ya todo preparado, entonces, en vez de partir de un papel en blanco, ¿no? De un correo en blanco, pues tenemos el correo montado y simplemente sería ir modificándolo un poquito para llegar al resultado final que queremos. No podemos esperar que cualquier herramienta nos vaya a dar un resultado así de manera mágica. Sí que nos va a ahorrar mucho trabajo, pero no es un resultado definitivo. Siempre hay que ser críticos y ver la información que nos aporta. Entonces, con CopyEye lo que podemos es crear correos electrónicos de forma fácil, hacer publicaciones para redes sociales sobre un tema que nosotros le introduzcamos, crear posts para un blog incluso, diciéndole los apartados que queremos que trabaje y en el propio post nos los va desarrollando ya directamente, o incluso mejorar el SEO de la web, que para quien no lo sepa, el SEO es, digamos, la manera de comunicarse con los navegadores para que la web llegue pues, a la mayor cantidad de gente posible. Esto dentro de un centro, sobre todo en centros privados, nos puede ayudar mucho pues, a captar alumnos, ¿no? Estamos ya en una época en la que los centros van necesitando más alumnos y más alumnos porque digamos que hay como poca población infantil y necesitamos pues atraer ese público, decir, oye, nuestro centro tiene estas características, tiene estos valores, ¿no? Tenemos que vendernos un poco. El marketing educativo es algo que está muy en valor. Y el trabajar con este tipo de herramientas que nos ayuda tanto a mejorar el SEO de nuestra web como a hacer publicaciones en redes, post de contenido, todo este tipo de cosas va a generar que mucha más gente conozca nuestro centro y quiera acceder a él, ¿no? Igual es una parte más de dirección, más de jefe de estudios, más que de los propios docentes. Pero bueno, siempre hay el mítico docente TIC, que puede ser el encargado de gestionar esta web, y es interesante que conozca este tipo de conceptos. Incluso a nivel de dirección, el hecho de poder reclutar a otros profesores brillantes, ¿no? El tener un blog, un post que hable de ciertas cosas innovadoras puede que atraiga a profesores innovadores. Si queremos que sean profesores centrados en otro tipo de contenido, nos interesará que generar otro tipo de contenido, ¿no? Pues esta herramienta nos va a facilitar muchísimo ese trabajo. Otra herramienta que, bueno, esto ya supongo que será un poco conocida por todos, es ChatGPT, ¿no? Solo que en este caso es una extensión muy específica para utilizar, se llama GPT for Sheets and Docs, que es una extensión para utilizar, como bien dice la extensión, con Sheets y con Docs, es decir, con las hojas de cálculo de Google y con los documentos de Google. Simplemente se instala esa extensión de ChatGPT en las propias herramientas y podemos ir pues preguntándole de forma directa en la propia herramienta y que nos vaya mandando la información. Por ejemplo, estábamos hablando antes del blog del centro o de un blog de profesor, porque hoy en día hay muchos profesores que van dando sus clases, comparten sus contenidos con otros profesores, digamos que son una referencia, unos influencers educativos, ¿no? Entonces, el tener tu propia web te puede ayudar pues a darte a conocer, a dar a conocer tus recursos y que otros profesores le saquen partido. Pues esta es una manera sencilla de poder generar más posts, más contenido, incluso contenidos para el aula, porque de forma fácil nosotros introducimos un prompt, le ponemos, digamos, la limitación de caracteres, la precisión que queremos y todo. Decimos, por ejemplo, bueno, pues estamos imaginados con un tema de contenido, de pues, los animales, pues queremos que nos genere una unidad didáctica sobre los animales o un post hablando sobre los animales en general. Pues quiero que me escribas los titulares o las secciones de una unidad didáctica para hablar sobre los animales. Pum, 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 pum. Ya te saca todos los títulos en función de los caracteres que tú le hayas puesto o de los párrafos que tú le hayas puesto. Entonces, te saca los títulos, luego simplemente le vas preguntando directamente la propia extensión dentro de un documento de Google o una plantilla de hoja de cálculo, marcas el título que tú quieres y le dices, desarróllame este apartado. ¡Pum! Ahí te desarrolla ya el apartado. Y digamos que en 10 minutos, como mucho, tienes una unidad didáctica desarrollada. Como bien decía, luego tenemos que verla nosotros con nuestra crítica, con nuestros conocimientos sobre esa materia que vamos a impartir y darle una vuelta para llegar a ese resultado final que a nosotros nos interesa, ¿no? Eso que caiga de base, pero ya el hecho de no partir de una hoja en blanco y tener ya todo eso desarrollado de base es un punto muy a favor. Y para un post de un blog nos va a dar casi todo ya directamente hecho, ¿no? ¿Qué más? Tenemos más herramientas, por ejemplo, para nuestro blog, nuestra web o la web del centro. Pues tenemos herramientas como SmartLoop, que es, digamos, un chatbot, que ¿qué hace? Que cualquier persona que llega a la web de nuestro centro se quiere interesar para poder inscribir a sus alumnos, para solicitar un trabajo, para, no sé, cualquier pregunta, ¿no? Pues este tipo de herramientas nos sirven para directamente escoger una plantilla, la podemos entrenar, es decir,
¿qué significa entrenar una inteligencia artificial? Pues, digamos, poner diferentes tipos de respuestas, cosas que nos interesan que igual de forma predefinida no pueda tener en cuenta la aplicación. ¿Vale? Prepararla para nuestro caso en concreto. Entonces, una vez que tenemos preparada esa plantilla, como en cualquier herramienta, como puede ser un Genially, como puede ser un juego de Educaplay, cualquier cosita que tiene el código de insertar, ¿no? Para compartirlo. Pues lo que podemos hacer es coger ese código directamente cuando ya tenemos la plantilla de chatbot creada, la insertamos en el heading, es decir, en la cabecera de nuestra web, y directamente cuando alguien acceda y tenga cualquier pregunta o veamos que pasa cierto tiempo en la web, le sale el chatbot directamente y va respondiendo a sus preguntas. Luego, obviamente, el factor humano siempre está ahí. Es decir, podemos tener nuestro contacto por si el chatbot no lo resuelve, pues contáctanos directamente y te responderemos, no hay problema. Pero, oye, ya el hecho de tener ahí un banco de preguntas frecuentes o de facilitar el registro de la gente, que muchas veces es algo que les cuesta. Simplemente le puedes preguntar, ¿te interesaría hacer alguno de nuestros cursos? ¿O te interesaría formar parte del centro? Pues que te diga el nombre, que te diga tal, y ya le vas generando automáticamente, sin tener que darle al botón de registro y estar ahí con algo, digamos, poco intuitivo, directamente con una conversación, con una inteligencia artificial, va recabando esos datos para poder registrar a los alumnos. Entonces es algo que nos puede ayudar mucho. Luego, algo que nos puede ayudar mucho, ya no a nivel de comunicación de centro, con las familias, con la comunidad educativa, sino más bien con las familias o con ciertos alumnos, es el PowerPoint Online, que ya todos lo conocemos, pero igual lo que no conocéis es que hay una funcionalidad que nos sirve para subtitular las presentaciones. Es decir, ya no el contenido, que tú le puedes poner el texto directamente en la presentación, obviamente, ¿no? Sino lo que yo vaya diciendo. Imaginaos, yo ahora mismo estoy hablando, esto es una presentación de PowerPoint, yo podría haber activado los subtítulos. Yo hablo muy rápido, ya lo sé, entonces igual no me los hubiera pillado bien, ¿no? Pero que sepáis que funciona muy bien y suele captar muy bien la oratoria. Entonces, aparecerían unos subtítulos debajo directamente y bueno, pues nos sirve pues para atender a alumnos con discapacidad auditiva o incluso para dirigirnos a alumnos, a familias que hablen diferentes idiomas. Imaginaos, tenemos un alumno en clase pues que viene de Estados Unidos, que sabe inglés y que no sabe español y que la familia pasa lo mismo. Pues cuando estemos dirigiendo en clase, igual para facilitarle la comprensión de lo que estamos haciendo, pues podemos activar esos subtítulos en inglés. O para hablar con las familias. Muchas veces los alumnos rápidos se adaptan a la clase, ¿no? Y se adaptan al idioma, pero igual las familias, pues les cuesta un poco más, sobre todo si son muy mayores y demás. Pues este tipo de inteligencia artificial que capta nuestra voz y genera subtítulos en diferentes idiomas nos puede ayudar mucho para mejorar esa comunicación pues con los alumnos y las familias. Luego, otra manera también de, digamos, de comunicarnos con esas familias en otros idiomas puede ser el ir generando audios. No es una manera tan práctica, tan directa como puede ser con PowerPoint Online, pero muchas veces nos comunicamos pues por grupos de Telegram, de WhatsApp, de míticos en los centros, ¿no? O por cualquier otra herramienta. Es decir, el caso es que esto lo que nos permite es ir introduciendo cualquier texto o coger un texto de Word o lo que queramos en español, lo metemos aquí y directamente nos genera ese texto, en plan, es como un text-to-speech, ¿no? El texto te lo genera en voz y en el idioma que tú quieras. Entonces, para esas familias que no entienden ese idioma y quieren escucharlo en otro, nos sirve pues para dárselo en ese otro idioma y en voz, porque muchas veces pues es más ameno, más cercano. E incluso para alumnos, pues digamos que tienen discapacidad visual, que no pueden leer el contenido. Pues introducimos ahí el contenido, le damos a reproducir y pueden escucharlo directamente en casa. Por si hay ciertas herramientas pues que no tienen esas míticas funcionalidades de accesibilidad, pues aquí tenemos una herramienta que nos puede permitir el llevar esto a cabo. Nos pasamos al siguiente apartado, que ya sería, ahora que ya hablamos de la comunicación organizativa, vamos a hablar de la participación, la colaboración y la coordinación con otros profesores. Digamos que esto ya no es comunicación solamente con centro, familias y demás, sino que es más la comunicación con otros profesores y cómo trabajar de manera coordinada en el centro, pues para crear contenido juntos, aprovechar el contenido de otros, bueno, coordinarnos a nivel interno, ¿no? A nivel docente. Entonces, ¿qué herramientas nos pueden servir para este tipo de objetivos? Que también, como os estaréis dando cuenta cuando las vayáis viendo, nos van a servir para otros muchos objetivos. Simplemente yo aquí lo que quería era enseñaros ciertas herramientas que tienen esa pildorita, digamos, de inteligencia artificial y una manera en concreto de aprovecharla, pero que sepáis que hay muchísimas más herramientas de inteligencia artificial.
si os ponéis a buscar por internet una herramienta para cualquier objetivo, os va a aparecer lo que a vosotros os interesa, podéis probar todas las que queráis y ver cuál es la que más os interesa en vuestro caso. Yo simplemente quiero enseñaros algunos casos prácticos. En este caso, por ejemplo, imaginaos, estamos hablando con otros profesores, el tiempo que estamos en casa, imaginaos, estamos creando contenido, somos varios profesores en un mismo ciclo, imaginaos que estamos en primero de primaria, y hay pues varias ramas, ¿no? De primero A, B, C, y cada uno pues tiene un tutor diferente. Pues entre todos podemos quedar desde casa, estar preparando los contenidos por Microsoft Teams, hablando de cómo podemos hacerlo. ¿Y qué pasa? Pues que Microsoft Teams tiene una funcionalidad que si le das te puede hacer una transcripción de toda la videollamada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todo lo que vamos hablando en la videollamada nos queda un registro porque se nos genera un documento con todo eso que se habló. Entonces, digamos que de esa conversación podemos sacar muchas cosas interesantes para generar ese contenido que estamos trabajando juntos. O incluso en reuniones que son muy importantes, que queremos llegar a ciertas conclusiones y entre todos pues llegar a un acuerdo y que quede registrado. De esta manera automáticamente queda todo registrado, que siempre a veces hay como discordancias entre los diferentes docentes o con dirección o con cualquier otro agente implicado. Pues aquí tenemos un registro de todo lo que se dijo. Entonces pues evitamos ciertos problemas, ¿no? Otra manera de hacerlo, si no lo estamos haciendo de manera virtual con Teams, es con Google Docs, que no sé si lo sabíais, pero tiene una función que se llama escribir por voz, que nos sirve también para hacer transcripciones. Es decir, que, por ejemplo, estamos creando contenido, en vez de estar escribiéndolo directamente, a mí, por ejemplo, me resulta mucho más cómodo ir hablándole al documento y que el documento me lo vaya generando, porque muchas veces, a mí, por ejemplo, me pasa que hablo más rápido de lo que escribo. Entonces, si voy hablando, me lo va generando todo y luego simplemente es darle una pequeñita revisión porque realmente Google Docs sí que te coge muy bien la oratoria, sería adaptarlo un poquito y listo ya pues para lo que queramos, ¿no? Eso, tanto con las reuniones como generación de contenido, con lo que queramos. Es simplemente una funcionalidad muy interesante que tiene. Y luego, otra funcionalidad muy interesante también, hablando ya de contenido, de compartirlo entre docentes, estamos con docentes de una misma materia, de diferentes colegios, por ejemplo, pues una manera interesante de poder compartir una presentación que nosotros utilizamos en el aula es utilizar una funcionalidad parecida a esta anterior, de escribir por voz de Google Docs, pero en este caso se llama dictar notas del orador por voz. ¿Dónde está el interés de esto? Pues que lo interesante en el aula es crear presentaciones, digamos, impactantes, ¿no? Que sean muy ilustrativas, que no tengan demasiado texto. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es que nosotros, cuando impartamos esa formación en clase, nosotros estemos hablando sobre nuestra presentación, esto directamente en cada diapositiva nos va a ir generando el texto que nosotros vamos diciendo. Entonces, cuando queramos compartirle esa presentación a otra persona, pues va a tener ya no solo las diapositivas, sino todo lo que fuimos diciendo en el aula, ¿no? Entonces, pues digamos que es un discurso mucho más extenso y que facilita la comprensión por parte de otros profesores y también el que ellos reutilicen ese contenido. Luego, ya hablando también de esta parte de creación de contenido, de compartir con docentes y de estas transcripciones que se generan automáticamente, pues que sepáis que esas transcripciones podemos aprovecharlas para crear presentaciones. Tenemos aquí esta herramienta que se llama Slides ahí, que nos sirve para eso, para tú meterle un texto directamente. Es una extensión que se mete directamente pues, con las presentaciones de Google. Tú simplemente la instalas y le metes un texto directamente, escoges un tema y ¿qué pasa? Pues que te genera una presentación diapositiva por diapositiva con ese texto que tú le mandaste y acompañado de imágenes ilustrativas, ¿vale? Digamos predefinidas, pero que tú luego, ¿qué pasa? Que puedes modificar ese texto como tú quieras, puedes borrar diapositivas como quieras, cambiar cosas específicas del tema que muchas veces parece que no se pueden cambiar, pues tiene como un editor para cambiar esos temas. O escoger una imagen, tiene como un buscador de imágenes integrado, donde tú buscas la imagen, clicas sobre ella y te la sustituye ya en la diapositiva, sin tener que arrastrarla, redimensionar, sin nada de eso. Entonces, es una manera de ahorrar muchísimo trabajo pues, a la hora de trabajar de forma conjunta y a la hora de crear contenido entre docentes. Luego, otro apartado, otra sección de este compromiso profesional por parte de los docentes es la práctica reflexiva. Es muy importante que cuando estamos llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tengamos en cuenta la evaluación, ¿no? Y todos esos datos que generan en el aula que muchas veces
digamos que son difíciles de recoger, ¿no? O difíciles de analizar, o que nos llevan mucho trabajo. Pues hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a eso. Es decir, mítica inteligencia artificial que ya todos conocemos, o muchos de nosotros, son las míticas herramientas de, digamos, de quiz interactivos, que nosotros, en vez de hacer un examen tipo test, digamos, en físico, en papel, podemos hacer exámenes o preguntas directamente por herramientas como Kahoot, como Educaplay, como Quizlet, como Socrative, como todas estas herramientas que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué nos reportan? Pues que ya no es solo un examen en papel donde escriben y nosotros tenemos que corregir, no. Nosotros recibimos esas respuestas y nos genera los resultados de cada alumno, nos genera gráficas, cálculos, resultados. Esa es una inteligencia artificial que antes ya existía, pero que como que no se le llamaba inteligencia artificial. Pero ahora, con la moda de la inteligencia artificial, nos vamos dando cuenta de que ya había muchas cosas de inteligencia artificial que no se estaban tratando como tal. Pero bueno, que sepáis que hay muchas más herramientas para trabajar la inteligencia artificial en este sentido de análisis, cálculos y datos, ¿no? Pues ahí ADEP es una extensión, un complemento que podemos instalar en el Excel, ¿vale? Que nos sirve pues para hacer cálculos sencillos e inteligentes. Simplemente con escribir lo que queremos hacer con nuestros datos, nos genera la fórmula en Excel. ¿Os acordáis? No sé si muchos de aquí utilizáis Excel, yo supongo que sí, pero que para generar fórmulas en Excel no es tan fácil como pueda parecer desde un principio. No es decirle, haz una media, tienes que saber los códigos de cada una e ir generándolo. Pues de esta manera, al tener esta extensión, tú simplemente le escribes con un lenguaje totalmente natural, le escribes lo que tú quieres y directamente te genera esas fórmulas para analizar los datos. Quiero una media, quiero que me concatenes estos datos, pues te lo hace directamente simplemente con meterle pues lo que tú quieras en el lenguaje natural. Luego, otra herramienta que es súper interesante también, que ya es como una herramienta externa, pero que funciona también con ChatGPT. Como veis, va todo como con el OpenAI, que es en lo que están basadas muchísimas de las inteligencias artificiales. Bien, es cierto que hay otras muchas bases, pero OpenAI fue el que, al ser abierto y lo pueden integrar, digamos, muchas empresas en sus herramientas, pues es algo que está teniendo muchísimo éxito. Pues esta es una herramienta que hace eso, integra su OpenAI y que tiene compatibilidad con muchísimas herramientas. Excel, las hojas de cálculo, bueno, con un montón de herramientas diferentes. ¿Y para qué nos sirve? Pues para, imaginaos, estamos en una hoja de cálculo, seleccionamos un bloque de datos entero y decimos, quiero que me hagas la media de esto, o quiero que me enseñes una gráfica de los datos que aquí se representan. Y ¡pum! Te genera los cálculos que tú quieras, te genera unas gráficas automáticamente y vamos, que es algo que te ahorra un montón de trabajo porque no tienes que exportarlo a otra herramienta para hacerlo y vamos, que es mucho, mucho más fácil a la hora de utilizarlo. Luego, otra herramienta de análisis muy potente es Power BI, que es de Microsoft. Y simplemente en esta herramienta lo que puedes hacer es escribir la información que necesitas o formular una pregunta sobre los datos y la herramienta coge, los analiza directamente sin marcar ninguna celda ni nada. Te los analiza directamente de la propia herramienta y extrae los datos en un informe. Entonces ya tienes de forma rápida pues esas medias, esas gráficas, todas esas cosas directamente en un informe sin tener que ir pues bloque por bloque y demás. Y por último, ya para terminar, vamos a hablar del desarrollo profesional digital continuo, que aquí vamos a hablar directamente de dos herramientas que no solo van a valer para esto, es directamente ChatGPT, ¿vale? Y luego os hablo de otra, pero quiero que entendáis que ChatGPT es una herramienta súper versátil, porque es una herramienta que nos sirve para, digamos, mantener una conversación de tú a tú con una inteligencia artificial, que nos puede ayudar a resolver un montón de problemas. Entonces, una de las funcionalidades, lo pongo aquí como ejemplo, que nos puede servir ChatGPT es de que le podemos preguntar de, oye, me gustaría aprender sobre lo que me interese, ¿no? ¿Cómo podría empezar? Y ChatGPT te diría, pues te recomiendo empezar con estas herramientas o puedes empezar informándote sobre esto, sobre esto, sobre esto. No, te genera, digamos, como tu propia ruta de aprendizaje. Entonces, simplemente te ayuda a focalizarte en eso y adquirir los conocimientos que necesitas pues para adquirir esa competencia que estabas buscando. Y si no nos convence ChatGPT, porque directamente simplemente es información y luego tenemos que hacer la búsqueda en Internet de lo que nos interesa, tenemos herramientas como you.com, que es algo similar a ChatGPT. A mí me gusta más la respuesta y la conversación que se genera con ChatGPT, pero you.com tiene esa ventaja de cuando tú escribes algo, como les puedes escribir en el buscador de Google,
te genera esa respuesta de inteligencia artificial y además no es que te dé 2 millones de resultados, sino que te genera, digo, te refleja los enlaces, digamos, las webs más relacionadas con lo que tú directamente estás buscando. Entonces, primero te lo recomienda y ahí te dan las referencias o enlaces para que, o bien, sigas profundizando o para que accedas, digamos, a ciertos cursos de formación pues, para seguir aprendiendo o para comenzar a aprender sobre algo que te interese. Y bueno, esto sería un poco todo lo que serían herramientas de inteligencia artificial para trabajar esta primera área de competencia digital, como dijimos, el compromiso profesional. Y mañana a las 11 de la mañana, igual que hoy, llegará Iñaki y nos va a hablar de cómo aprovechar la inteligencia artificial para la creación de contenidos digitales. Como veréis, habrá alguna herramienta parecida, pero seguro que Iñaki nos va a sorprender con un montón de herramientas, porque para creación de contenido, para mí personalmente, es donde a la inteligencia artificial le veo un gran potencial. Podemos abarcar un poco toda la competencia digital sin ningún problema, pero en contenidos digitales a mí personalmente me parece que tiene muchísimo potencial. Así que nada, muchísimas gracias por estar por aquí. No sé si tenéis alguna preguntita y si no, lo dejamos por aquí. Nos vemos mañana a las 11 con Iñaki. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Perdona, Aitor, Sí. ¿has grabado la videoconferencia? ¿La vamos a tener accesible? Sí, totalmente. Ahora, al ir terminando los webinars, nosotros lo que vamos a crear es en nuestra web un apartado sobre inteligencia artificial y vamos a ir vinculando ahí todos los webinars. Simplemente podéis estar atentos a la red, no sé cómo os enterasteis del webinar, pero si estáis atentos a nuestras redes sociales de Grupo AE, podéis ver ahí, iremos publicando cada vez que vayamos añadiendo los diferentes webinars a la web. Gracias. Nada. Bueno, pues si no hay ninguna preguntita más, lo dejamos por aquí y como os decía, mañana a las 11 nos vemos con Iñaki hablando de contenidos digitales. Gracias por venir, Sara, Maite. Venga, un abracito a todos.